Seguimos con la lectura del Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículo 13. Después volvió a la orilla del mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Notas de aprendizaje. Marcos dice después. Si después de la sanidad del paralítico, si después del mismo día o si después de otros días, no lo explica. Salta el relato de una acción de Jesús a otra acción. Volvió a la orilla del mar. ¿Recuerdas que te conté que ahora Jesús está en una ciudad principal costera? Así que aquí hay más gente y más actividad que en Nazaret. De nuevo vemos que la gente venía donde Jesús estaba. Y Marcos nuevamente nos recuerda que lo principal de la actividad de Jesús era la enseñanza. Recuérdalo, porque lo vas a necesitar. Leamos Marcos 2, versículo 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Notas de aprendizaje. En medio de la actividad económica hay también un recaudador de impuestos. Es Leví, conocido de la gente y no muy querido. Leví no está entre la audiencia que escucha la enseñanza, sino que está en su puesto de trabajo y Jesús justo pasa por ahí. Sígueme, es la expresión de Jesús. ¿Se conocían de antes? ¿Cuánto había escuchado Leví sobre Jesús que su simple invitación hizo que se retirara por un momento de su oficio? Cargó sus herramientas contables y se fue tras Jesús. ¿Qué habrá pensado mientras lo hacía? ¿Qué había estado sucediendo en los días previos en la vida de Leví que lo hizo aceptar de inmediato esta invitación? Verso 15 dice así: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Nuestras notas de aprendizaje fueron hacia la casa de Leví, de la playa a la casa, del lugar de trabajo fueron camino a su casa. ¿Cómo iba Leví? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cómo eran sus pasos caminando al lado del maestro? La invitación de Jesús era de seguirlo, pero Jesús lo llevó de vuelta a la casa de Leví. Leví hace que preparen algo para atender a sus invitados. Mira, la gente que ahora está en casa de Leví son Jesús, los discípulos, pero ¿quién más? Otros compañeros de trabajo, un grupo de gente que Marcos dice los define como pecadores, por su estilo de vida, por su comportamiento, por su apariencia. Cualquiera de esas cosas podría dar razón a ese sobrenombre. Marcos dice que durante el camino, desde la última enseñanza que dio Jesús, luego tuvo su encuentro con Leví, y de ahí hasta la casa de Leví se le fue agregando gente. Piensa, una cosa es que Jesús quiera ir a tu casa, y Jesús ya está con gente que son conocidos porque andan con él. Los llaman discípulos, pero son pocos. Así que puedes ir caminando al lado de Jesús muy feliz, hasta que se te van agregando invitados con aspecto de pecadores, y no son pocos. ¿Cómo estarías tú de ánimo entonces? Leamos el verso 16. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a Jesús: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Toma nota, a todo el cuadro de invitados y agregados a la casa de Leví hay otros personajes que aparecen en la escena de la comida. ¿Quiénes son? Son los escribas, son los que copiaban a mano las escrituras para que tuviera una escritura en cada sinagoga. Y los fariseos, uno de los grupos religiosos con más influencia y prestigio, no solo en la religión, sino también en la política. Recuerda que Pablo pertenece a este grupo en este momento de la historia. Dice que los escribas y fariseos los vieron comer. Pregunto,
¿Cómo hicieron para verlos? ¿Casualidad que pasaban por ahí? ¿O eran tan chismosos que se metían en todo? ¿Alguien le habrá llevado la noticia y aparecieron corriendo? ¿Por qué les interesaba ir? A Jesús podían encontrarlo y acosarlo durante el día en cualquier lugar. ¿Por qué esta urgencia ahora? ¿Era Leví un personaje que les interesaba? Si Jesús lo hacía discípulos, ¿ellos perdieron un aporte importante de dinero? ¿Qué era lo que en realidad les tenía inquieto como para ir a ver qué pasaba en la casa de Leví? El argumento de estos religiosos puede ser simple. ¿Por qué comparte con esa gente, con los publicanos y pecadores? Leví, como muchos de su propio pueblo, tenía un trabajo al servicio del Imperio Romano. Recaudaba dinero para ellos y una parte se quedaba para él. Y como era judío, lo odiaban por eso, por colaborar con el gobierno opresor. Pero los pecadores podía referirse a gente judía que no respetaba al pie de la letra toda la ley judía, y también podía referirse a gente de otra nacionalidad, a los no judíos. Así que aquí ves que en la casa de Leví hay gente de su propio pueblo y hay gente migrante, de raza diferente y por tanto de apariencia diferente y costumbres diferentes. Y eso era lo normal en una ciudad costera que recibía embarcaciones de mercaderías de diferentes lugares. Así que, en realidad, ¿qué están reclamando? Leví les cobraba impuesto a los propios y a los ajenos. Y aquí en su casa también ha llegado gente de los propios y de los ajenos, agregándose ahora los escribas y los fariseos que oficiaban de jurado de lo que estaban viendo. Leamos el verso 17, Marcos 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Notas de aprendizaje. El mensaje de los fariseos y de los escribas llegó hasta Jesús. Recuerda que escribas y fariseos son tratados como personajes importantes de la ciudad, así que su opinión era importante, y que estuvieran en una parte de la casa sin ser reconocidos y saludados también era importante. ¿Podía Jesús haber ignorado la pregunta de los religiosos? No, no podía. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas que cultural y socialmente son importantes. Esto que te digo va más allá de la religión y de la convicción que quieras tener. Ellos son también el peso de la historia. Tienen oficios de valor histórico. Además representan la misma cultura hebrea y también son la voz de Dios para su comunidad. Y son la voz del pueblo delante del gobierno romano. Lo que ellos son, hay que respetarlo. ¿Me estás escuchando? Lo que ellos dicen, hay que prestarle atención. Lo que ellos opinan, tiene más valor que tu propia opinión. Así funcionaba. Aquí ves que la pregunta en la puerta no fue una pregunta como quien opina por lo bajito, como un susurro que los demás no escuchen. Tampoco fue la protesta en voz baja de alguien que simplemente no está de acuerdo. La frase que dijeron con forma de pregunta fue dicha con toda la autoridad que ellos representan y con el tono que exige una respuesta inmediata. Ellos, los escribas y los fariseos, son la ley religiosa y moral de la sociedad donde te has criado toda la vida. Ahora ves por qué en todos los encuentros con estos religiosos Jesús se ve obligado a contestar lo que le preguntaban. No es un Jesús respondiendo como quien desafía y quiere problemas. Es un Jesús comportándose correctamente y respondiendo lo que le pregunta a alguien que representa una autoridad en su sociedad y en su propia vida. Piénsalo. Verás que al saber esto cambia el tono de tu próxima lectura bíblica. La respuesta de Jesús tiene que ser inteligente y respetuosa y satisfactoria para aquellos que le están preguntando. Si no seguirán con las preguntas. Dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No los está desafiando, no les falta respeto. Piensa. Recuerda que esta gente que le pregunta hasta tiene su propio poder de policía. Por eso ves en los evangelios y en los hechos que los apóstoles, las veces que este poder de policía era usado para aplicar su propia justicia, no lo tomes tan ligeramente. Ellos arrestaron a los apóstoles y ellos arrestaron a Jesucristo.
Es una autoridad la que está hablando. Es una autoridad la que está preguntando. Es una autoridad que ha llegado al lugar. Jesús no es un hippie rebelde. Eso es lo que te muestra este evangelio. No es un irrespetuoso arrojando frases al aire. El comportamiento de Jesús es lo que no les daba lugar a que lo arrestaran las veces que quisieron. Y aquí tienes una demostración de ese comportamiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús primero les dice que ellos, los fariseos y los escribas, la autoridad religiosa, son los sanos y que estos otros son los enfermos. Hay muchas enfermedades de las que los fariseos se cuidaban. Se cuidaban de no tener contacto. Si lo hacían tenían que considerarse inmundos y tener unos días de penitencia. Esta sola frase los tranquiliza. Estos están enfermos, ustedes están sanos. Eso es un reconocimiento importante, más importante de lo que tú piensas para la mente de un fariseo. Significa estás sano, no eres inmundo, eres aceptable. Así es como suenan en su mente las palabras de Jesús. Estos tienen necesidad de médico, ustedes no, porque ustedes están sanos. Recuerda que es el sacerdote de la sinagoga, que a su vez podía pertenecer a una de estas partes que se dividía la misma religión. Él era el que declaraba a alguien inmundo o lo declaraba saludable. No lo declaraba el médico, sino el sacerdote. ¿Sabías esto? Un sacerdote enfermo no puede oficiar. Un sacerdote sano, sí. Ritualmente los fariseos cumplían los requisitos, pero los otros no. Ritualmente los fariseos y escribas son los sanos y Jesús lo reconoce y más adelante le volverá a hablar de esto. Y Jesús también reconoce que los demás son un desastre. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Era una convocatoria a pecadores. Con razón no nos llamaron. Bueno, más vale que se arreglen estos pescadores. Hasta luego. Es el único margen que le da para hacer la respuesta de Jesús. Los fariseos se van siendo reconocidos como sanos y rectos porque en su mundo lo eran y queda bien establecido que los demás están enfermos y pecadores, por lo que deberían estar aparte. Más tarde, Pablo, educado como fariseo, escribiría esto: porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es Jesús.